¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son las 6:30. Un poquito me pasé porque como que la cámara no me quería ver. Yo no salí en la foto aquí, no salí en la cámara, estaba volteada. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Hoy es lunes, nueva semana, lunes 27 de abril del 2026. Y pues ya estamos aquí para darles la información. Tenemos varios temas. Quizás nos dé tiempo para 5 temas diferentes o para 6. Vamos a ver cómo nos pinta. Ahorita se los voy a relatar de qué se trata, cuáles son los temas que tenemos para ustedes. Vamos a ir un poquito más adelante a eso. Por lo pronto los voy saludando. Permítanme, creo que no tengo el micrófono. Ahora sí. Con este relajo de que no podía verme, no había puesto el micrófono. Bienvenidos. Son las 6:30, les digo, ya estamos aquí dándoles la bienvenida. Saludos por todos los que están llegando. Mi querido Remigio Gallegos, bienvenido, buenas tardes. A Charlie también, bienvenida, o bienvenido, no sé quién sea Charlie. Saludos a Carlos Sánchez, a Micaela Montes. Saludamos a mi querido José Miranda, mi querido amigo José Miranda, como siempre, muy presente. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver, creo que me estoy quedando atrasado. Saúl Gómez. También saludamos, mis queridos amigos, a Ricardo Enrique. Gracias por los likes, mi querido José Miranda. Marc de Guanajuato dice. También saludamos con mucho gusto a quien más está llegando, el famoso George. A Abraham Ávila. Saludos, mi querido amigo Abraham Ávila, buenas tardes, bienvenido como siempre, por supuesto. A Caco también, a Juan Carlos Bar, a Pacífico Ángel. También saludamos a ¿quién más está por aquí? Gracias, mi querido Marc, Guanajuato. Gracias por tus likes. Gracias también por sus likes a José Miranda. Ojalá nos apoyen también para compartir esta información, compartir este video con más gente para que llegue más gente. Saludamos a Uyuy. Saludos, buenas tardes a Florentino Cruz también. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos y le damos la bienvenida a User 9616, también Uciario. También muchísimas gracias, mi querido Marc de Guanajuato. Espero que ya te hayas suscrito, y todos ustedes, Ramírez, y todos los nuevos, a que sean nuevos en el canal. Supongo que tú eres nuevo. Si eres nuevo y no lo has hecho, los invitamos a que nos acompañen en el canal de YouTube, que se den una vuelta por allá y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si no lo han hecho, se los recomiendo mucho. Estamos teniendo todos estos en vivo, los pasamos para allá una vez grabados, para que los puedan ver cuando ustedes lo prefieran. Armando de León, saludos. Fanny también, saludos, bienvenida mi querida Fanny. Saludos a Arturo Cota, también saludamos a Enrique, saludamos a Héctor Manuel, a Diego de Querétaro, me imagino que es Querétaro, no lo sé. Saludos, yo también nací en Querétaro, si eres de allá, un saludo por allá para la tierra de Querétaro. También saludamos a Eric MJ, también saludamos y damos bienvenida a Sabiduría Paz, también a Manuel, bienvenido. Desde luego, Alejandro Oterabel, también saludos, gracias, bienvenido, buenas tardes. Daniela Costa, gracias y buenas tardes también, bienvenido Marcelo Yance. A User 1581, también saludos, buenas tardes. Arzamendia, saludos a Arzamendia. También saludamos a Pacífico Lozano, a TV del Bienestar, dice, a eso no me la sabía, fíjense, TV del Bienestar, ya lo voy a checar. Gracias por unirte, TV del Bienestar. Un saludo muy cordial también. Wilfredo Hurtado, bienvenido. Blanca Robledo, bienvenida también. Gracias por estar con nosotros. Mr. Paulo, un saludo Mr. Paulo, bienvenido también a este canal. Wilfredo Hurtado, también a bienvenido Ro, bienvenido también Palacios Freddy también. Saludamos y damos bienvenida a a Luis Muñe, a Tigre, también saludamos a Quique. Gracias por los likes, mi querido Marc, Guanajuato, GTO. Nelson Vivas, un saludo, bienvenido también. Un saludo a ¿quién más? Gabriel 16mm, a José Luis Vargas, también un saludo muy cordial. Muchas gracias a Marcos Casani, o Casani, no sé, Marcos Casani. También a Jorge Pereira, también a Hernán Mestizo, también un saludo muy cordial a Sonia Ergue, no sé cómo se diga, a Medina, también un saludo muy cordial, también a Edison
José. Aurelio Telles, mi queridísimo amigo, bienvenido como todos los días, Aurelio Telles, ahora sí que como tres patines, aquí como todos los días, mi querido Aurelio Telles, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Amor, también, muchas gracias, Amor, bienvenida. Ana García también, buenas tardes, bienvenida Ana García. Samudio Pérez, bienvenido también. José Chamba, también a User 2287, un saludo a Crear Orlando Flow, mi querido Marco, ya hacía tiempo que no te veía, mi querido y gran moderador de este canal, bienvenido Marco, es un saludote muy cordial, una gran bienvenida Marco, no te había visto, yo sé que también tengo un poco la culpa porque hubo unos días que no pude transmitir, pero es un placer tenerte acá, como siempre mi querido amigo Marco. Edison San José Carrasco, bienvenido también, un saludo a JCBR, América Salas, también a José Chamba. Edison San José dice desde Uruguay, órale, tenemos un amigo desde Uruguay, un saludo a la hermana República de Uruguay, Edison San José de Carrasco, un saludote, un abrazo hasta Uruguay, con todo el gusto del mundo, claro que sí, país hermano. Conozco muy bien por ejemplo, a Alfredo Zitarrosa, gran músico uruguayo, gran luchador social, poeta uruguayo, cantante. Tienen una gran historia los uruguayos de lucha social. Un placer tenerte por aquí. Saludos también a María de la Luz a Hernán Mestizo, que es una estrella emergente. Bienvenido Hernán Mestizo, espero que ya te hayas suscrito al canal de YouTube, ojalá lo hayas hecho. También a mi querido amigo de Uruguay, Edison, si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas, que te suscribas al canal de YouTube. También tenemos nuestro canal de YouTube y se llama Somos la 4T Noticias, así que búsquenlo todos ustedes y suscríbanse allá a nuestro canal hermano de YouTube. Marta Lucía Díaz, un saludo. A Francolín también, un saludo, bienvenido. A Dayana, bienvenida. Antonio Sotelo, bienvenido amigo como siempre, aquí como todos los días, igual que Tres Patines. Saludos a Antonio Sotelo, gracias. Nelly Darango, también a Johan, saludos a todos, bienvenidos, claro que sí. Un placer tenerlos con nosotros. Desde luego que sí. A ver amigos, pues ya pasamos los minutos de saludos. Alberto Cardona, y les recuerdo, tenemos varias maneras en cómo nos pueden apoyar. La primera es como lo están haciendo muchos de estos amigos en el chat, ya saben, tap en la pantalla para podernos regalar estos likes. Hay gente que creo que nos está dando bastantes likes porque tenemos muchos corazones por ahí, gracias por eso. Otra de las maneras es por supuesto compartiendo este en vivo para que llegue a más gente, que también algunos compañeros lo están haciendo por ahí en el chat, están compartiendo el en vivo, lo cual agradecemos mucho que lo compartan, los invitamos a que lo hagan. La otra es, pues tenemos una meta de regalos, que por ahí, pues yo creo que esperemos lograrla, una meta de regalos bastante moderada, ojalá nos regalen por ahí a unos regalitos. Si no, de todas formas, una de las cosas que siempre les digo y es importante, es que independientemente de que ustedes son parte de esta comunidad, somos la 4T Noticias aquí en TikTok, es muy importante para nosotros que ustedes también lo sean en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube, pues necesitamos llegar a una meta de suscriptores, y todavía nos faltan unos cuantos para llegarla. Entonces, échenos la mano, váyanse a dar una vuelta por ahí por el YouTube y suscríbanse a nuestro canal hermano, Somos la 4T Noticias. Si no lo han hecho, a mi querido Antonio, que es una estrella emergente, y a todos los demás que están por aquí, Druman 28, etcétera, todos ustedes, Wilson Jiménez, Andrés, todos ustedes que están conectándose, que no lo han hecho por diferentes circunstancias o que son nuevos, los invito a que lo hagan, a que se den una vuelta por allá por el canal de YouTube y se den una escapada para que se suscriban. Vámonos porque si no se nos va el tiempo, y sí son varios temas que tenemos por aquí para ustedes, vamos a aumentarlos por aquí. A ver, ahí les van. Ahí va el resumen, amigos. Primero vamos a empezar, ya quedaba pendientes de la semana pasada, no nos dio tiempo de presentar el tema de la ignorancia es maldad. ¿Por qué digo yo que la ignorancia es maldad? Lo decía mi suegro, de hecho, yo ya no tuve la fortuna de conocerlo, pero pues me lo han contado mi esposa y mis cuñadas. Y una frase que él tenía muy importante, y les voy a explicar por qué, es muy, muy certera, muy cierta, es que la ignorancia es lo mismo que la maldad. Hay derecho a no estar enterado, pero llega un punto en que el ser ignorante
pues es un signo de ser malo o de llegar a prestarse a la maldad. Soy gay, te invitamos a que te unas, únete también, amigo o amiga. Un placer tener gente con todas las preferencias. Aquí estamos abiertos absolutamente a todos, así que es un honor tener gente de la comunidad LGBT. Si es que hay algunos, pues con los brazos abiertos les damos la bienvenida aquí. Evidentemente es un canal de la izquierda, es un canal abierto y pues un placer tener a Soy Gay aquí en este canal. A ver, y espero que te hayas suscrito y te suscribas al canal de YouTube también, por supuesto. Bueno, uno de los temas, les digo, es la ignorancia es maldad. Otro tema con el que vamos a continuar es una gigantesca oportunidad para México. Ya les voy a decir de qué se trata con toda esta circunstancia de la guerra que es desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias económicas para el mundo. Pues se desarrolla una importante, una gigantesca oportunidad comercial para México por esta misma circunstancia, a pesar de la guerra, evidentemente. Otro tema que vamos a platicar es el gravísimo caso de lo que se descubrió en Chihuahua. Ustedes ya supieron, obviamente, la semana pasada pues hablamos bastante del tema de esta traición a la patria, de este acto que cometió tanto el secretario de gobierno del estado de Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua y el fiscal del estado de Chihuahua. Una cosa aberrante que no tiene explicación lógica, que no tiene ninguna disculpa, que no hay manera de explicarlo desde ningún punto de vista. Ya lo hablamos la semana pasada. Vamos a abundar en ese tema hablando de qué es lo que se ha descubierto relacionado con este caso gravísimo que ocurrió en Chihuahua, de estos pues que prefieren entregarse a los Estados Unidos, que prefieren traicionar al país, y que el resto de los mexicanos, que somos la mayoría, no lo vamos a permitir. Bueno, el siguiente tema es lo que ocurrió el día de ayer, que fue un caso, la verdad fue un caso impresionante, un caso que llamó muchísimo la atención a nivel mundial y está en boca de todos, sobre el famoso atentado. Pues aparentemente este fin de semana hubo un intento de hacerle daño, ya saben ustedes, de desvivir al presidente de Estados Unidos. Vamos a analizar todo el tema, vamos a narrarlo, vamos a hablar del testimonio del responsable, porque lo capturaron, a la persona que supuestamente trató de atentar contra la vida del presidente de Estados Unidos. ¿De quién se trata? Vamos a hablar de quién se trata, vamos a ver qué es lo que él dijo en una carta que escribió. Y vamos a hacer un análisis somero de lo que está detrás, puede ser que esté detrás de esto. ¿Fue real? ¿Fue un atentado real? ¿O fue un montaje? Como dice aquí mi querido José Miranda. Y hay muchas indicaciones, mi querido José, muchas evidencias de que todo esto fue un verdadero montaje. Hay antecedentes, hay muchas pruebas que demostrarían claramente que se trató de un montaje. Entonces vamos a hablarlo porque es importante, les voy a dar varios tips de por qué creemos, igual que José Miranda, creemos que fue un montaje, independientemente de la carta que también se las voy a presentar, de lo que escribió este personaje que supuestamente intentó atentar contra el presidente de Estados Unidos. Exacto, mi querido, José Miranda, es precisamente para tapar la derrota, que vamos a empezar con ese tema, la derrota de Estados Unidos, que es una cuestión ya evidente en Irán. En fin, para poder pasar a otro tema, para poder concentrar a la atención de la gente en otro tema y pues hacerse la víctima, ¿no? Saludos, mi querido Celsa 384, como siempre muy puntual aquí en la cita desde California. Un cordial saludo hasta California, al igual que mis amigos José Miranda y mi amigo Marco, los demás amigos que siempre, Antonio Sotelo, por supuesto, que están allá en Estados Unidos saludándonos y acompañándonos. Bueno, si nos da tiempo vamos a entrarle a otros dos temas, por lo menos a uno de ellos, que es que Rusia, la vocera de Rusia, puso en su lugar de una manera contundente y muy tajante a Netanyahu. Ya saben ustedes de quién se trata, Netanyahu, el primer ministro de Israel. De algo que declaró este señor, primer ministro, pues lo pusieron en su lugar, nada más y nada menos, alguien que tiene autoridad histórica, Rusia, para hablar de lo que quiso banalizar
frivolizar el señor pues líder de Israel, y pues lo ponen en su lugar, ¿no? Que me lo ponen en su sitio. Y finalmente otro tema que ya tiene que ver con la cuestión religiosa, quizás no me dé tiempo el día de hoy, pero bueno, de una vez lo voy a adelantar, que es la arqueología desmiente a la Biblia. Desmiente a la Biblia israelí, desmiente, bueno, al Antiguo Testamento en algunos de sus pasajes. Hay cosas que la verdad no tienen pruebas, no existen pruebas de que hayan ocurrido realmente, y parece ser que son más una cuestión mitológica para explicar, para justificar, para hacer de una forma heroica ciertos acontecimientes pues de la historia del pueblo judío, y que en realidad, de acuerdo con la arqueología, pues no fueron ciertos, fueron basados en mitología, porque no hay pruebas de que hayan ocurrido realmente. Les voy a contar varios de estos temas, espero que quizás me dé tiempo hoy, si no mañana, porque pues la historia va de una forma, lo que cuenta la historia, y la religión no necesariamente va acorde con lo que es la historia. Acuérdense que ahí se trata de cuestiones de fe, y hay veces que estas cuestiones de fe no se compaginan con sucesos verdaderamente que ocurrieron, sucesos reales. Bueno, nos vamos a meter en camisa de 11 varas porque se trata de cuestiones religiosas, pero bueno, hay que narrarlas y ustedes tomarán sus decisiones y lo juzgarán de acuerdo a su criterio. En fin, vámonos con los temas. La ignorancia es maldad, como decía mi suegro. Bueno, más allá de la ignorancia, de que la ignorancia significa decir, por ejemplo, que Cuba es pobre por culpa de su dictadura, aparte de que se trata de ser alguien muy ignorante el que diga esto, lo que está detrás de esto es mucho más siniestro, va mucho más allá del ser simplemente ignorante, es verdaderamente siniestro. Ahí les va por qué. Bueno, porque permite justificar la propaganda del país que es el verdadero culpable de las carencias que existen en Cuba. Es decir, quien eso dice relacionado con lo que pasa en Cuba, y eso argumenta, se está sometiendo conscientemente o no a la política, a la propaganda y a los planes imperialistas y ladrones de los Estados Unidos de Norteamérica. En resumen, está defendiendo los intereses económicos de los Estados Unidos, que están causando directamente, y que de hecho lo han hecho desde hace más de 60 años, la falta de energía, de los servicios esenciales, del equipamiento, de la tecnología, del acceso a todo el comercio mundial en Cuba, lo que ha causado, y ya desde antes, desde hace mucho tiempo, empobrecimiento, enfermedades, hambre y muerte, precisamente por estas carencias pues derivadas del bloqueo. Se trata de ser muy inocentes o francamente de ser malos. Yo estoy convencido de lo segundo. No es posible justificar que se castigue a un país con un bloqueo total ilegal por más de 60 años y que con ello, además, los países que quieran comerciar con ese país bloqueado, todavía para colmo, bloquean a otros países que quieren comerciar con ese país bloqueado. O sea, por muchos años, los países que querían solidarizarse, comerciar libremente con Cuba, tampoco lo podían hacer, con el ataque o con la amenaza de sanciones comerciales, económicas de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible todavía para colmo culpar a ese mismo país que ha sido objeto de ese bloqueo inhumano, infernal, cruel, verdaderamente cruel, primitivo? El bloqueo militar y económico de un país no solo es ilegal en las relaciones internacionales, es completamente ilegal en las relaciones internacionales, sino que es un crimen de lesa humanidad que implica literalmente la realización de un genocidio programado.
un genocidio, pero programado, lento, que se va llevando a cabo de manera lenta sobre ese pueblo. Además, es una medida barbárica solo aplicada en la época medieval o antes de la época medieval, mucho antes de los avances y de los acuerdos en derecho internacional logrados en el siglo XX. Toda la cuestión de la política internacional, de los acuerdos multilaterales, de llevar a las Naciones Unidas al derecho internacional para evitar este tipo de medidas completamente primitivas, completamente prehistóricas, completamente anacrónicas con la modernidad, pues es un crimen, es un acto barbárico, prehistórico, un acto medieval, que ya no se justificaría no solo en el siglo XX, sino mucho menos en el siglo XXI. Primero, después de la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Sociedad de Naciones para evitar este tipo de abusos en cualquier conflicto entre países. Y después de terminar la Segunda Guerra Mundial, precisamente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y todo el marco del derecho internacional dentro de las Naciones Unidas y de su jurisprudencia y de sus leyes y de sus reglamentos para determinar cómo deberían ser las relaciones internacionales. Estamos hablando de 1947, a partir de ahí. Es entonces, amigos, literalmente el regreso a la barbarie. El regreso a la barbarie, sin más ni menos. Entonces, quien lo justifique, quien lo apoye, es malo, es maligno, es maldad pura. No hay ninguna otra justificación. No existe una justificación para lo que ha venido ocurriendo ya desde hace más de 60 años con el pueblo de Cuba por este bloqueo inhumano, injusto, ilegal y un delito, un crimen internacional. En fin, vámonos al siguiente tema, ya más positivo, que es una gigantesca oportunidad se abre para México con esto que está ocurriendo en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Por qué? Precisamente por el cierre del estrecho de Hormuz y pues que mucho petróleo no está circulando en los mercados internacionales. Entonces, destacamos una excelente noticia para todos los mexicanos. ¿Qué creen? México llega al rescate de Japón. México le venderá 1 millón de barriles de petróleo crudo a Japón y el cargamento deberá ser entregado el próximo mes de julio del presente año 2026. Aquí es cuando a mí me gustaría utilizar mi frase favorita, error y figura, ya saben, porque los opositores decían que la refinería no refina y que sería una inversión obsoleta, que ya no iba a ser rentable invertir, porque según ellos los carros eléctricos ya están a la vuelta de la esquina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Será? ¿Ya vieron cómo está el precio del barril de petróleo a nivel internacional? Entonces, amigos, pues los leemos aquí en los comentarios, a los que quieran. Anaya, sí, así, mi querido José Miranda, así, el discurso de este gran experto, Anaya, que ya lo deberíamos de mandar de representante para que les diga que no se preocupen, que los precios no debieran de estar tan altos, porque pues ya el petróleo es el pasado, ¿no? Eso decía, ¿no? Bueno, Trump no es de ninguna absoluta manera la víctima de un criminal. Él es el criminal, es un mega criminal. No puede pedir empatía un hombre que carece totalmente de ella, el que presume y se carcajea porque ordena desvivimientos de inocentes y se atreve todavía, aparte, a amenazar con un ya saben, sidio, con destruir a una civilización. Y mientras esto pasa, pues sigue esta situación, esta guerra, y no da su brazo a torcer a Estados Unidos porque no quiere reconocer que perdió.
Donald Trump no quiere reconocer ya abiertamente que quien pone las condiciones, que quien realmente ya ganó fue Irán y que ya no tiene más que hacerse a un lado Estados Unidos y regresarse, pero como no quiere decir que perdió, no lo quiere reconocer, pues está en esta situación criminal, orangután naranja que sigue en esta situación tan extraña. Y algo que no les he contado, parece ser que ha trascendido, bueno, eso es lo que dicen algunos medios, ha trascendido que en el cuarto de guerra, en el llamado cuarto de guerra del Pentágono, de Estados Unidos, de la Casa Blanca, se están tomando las decisiones de manera, pues digamos, colegiada entre todo el grupo de gente del gobierno de Estados Unidos, de la cuestión de defensa, seguridad, las autoridades de diferentes secretarías, pero no está Trump ahí, no lo dejan estar en el cuarto de guerra, lo tienen en un cuarto adjunto y le dicen que ellos se van a poner a llegar a acuerdos entre ellos para poderle llevar el acuerdo al que han llegado, la resolución a la que han llegado. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque pues es como tenerlo ahí, es como tener un chivo en una cristalería, mientras se está discutiendo racionalmente las acciones a seguir o para poder llegar a decisiones más o menos centradas o con cierto sentido común. Si Trump permaneciera en la sala de guerra o en el cuarto de guerra, pues sería un desastre y no los dejaría tomar decisiones lógicas o coherentes o de acuerdo a su capacidad real de hacer algo, de hacer lo que es más sensato, lo que es más viable. Ya no creen, ya no confían en la capacidad de raciocinio, de toma de decisiones mesuradas, racionales de Trump y que les afecte a ellos en la propia toma de decisiones. Entonces prefieren tomar una resolución coordinada entre todos y ya después avisarle conjuntamente a él a qué resolución se ha llegado para poderlo convencer, para poderlo ya de manera coordinada, de manera, digamos, ya se me olvidó otra vez la palabra, de manera integral todos, con una sola propuesta, con una sola bien estructurada propuesta, convencerlo de que se llegue a esa opción. Bueno, eso se los paso al costo antes de pasar al siguiente tema, que es lo gravísimo del caso de lo que se ha descubierto en Chihuahua. Lo de la Torre Centinela, amigos, no es un exceso solamente, no es un desliz de un gobierno panista, no es un error técnico, es un acto deliberado de entrega del Estado mexicano, o al menos del Estado de Chihuahua, para tratar de entregar el Estado mexicano a Estados Unidos. No hay forma de maquillarlo, no hay forma de permitir que agencias como la DEA, como la CIA, como el FBI, como el CBP, se instalen dentro de un centro de inteligencia nacional en México. Es hacerlo, es abrir la puerta al intervencionismo extranjero de manera consciente y de manera premeditada. No es un error, no es se me chispoteó, no fue un desliz, una situación de momento, fue un plan orquestado que llevó tiempo, que llevó años en hacerlo, porque imagínense hacer un edificio, no es una cuestión de un día para otro. Entonces, esto no es cooperación, esto no es coordinación, esto es infiltración institucionalizada, infiltración permitida y que se pretende que sea institucionalizada. Y quien lo niegue está defendiendo lo indefendible. No hay manera de defender esto, no existe una forma dentro del marco de las leyes mexicanas y de la Constitución mexicana. Porque aquí no estamos hablando de compartir datos aislados, estamos hablando de permitir que estructuras de seguridad de otro país tengan acceso directo, físico y estratégico al corazón del sistema mexicano. Eso, amigos, en términos reales, significa una sola cosa: el intento de la pérdida del control. La historia no deja lugar a dudas.
Así empiezan todas las formas modernas de intervención, y no tan modernas, pero las modernas sobre todo. No llegan con soldados, llegan con credenciales, no invaden con armas, penetran con acuerdos en lo oscurito, y cuando te vienes a dar cuenta, ya no decides tú. Eso es exactamente lo que se está gestando. Hoy se instala la narrativa de apoyo técnico. Mañana será coordinación operativa, después será necesidad de intervención directa, que eso es lo que quieren, es lo que han estado pidiendo siempre los panistas. Es una escalada conocida, documentada y brutalmente efectiva. Ya ha pasado en otros países. Y lo más grave no es solo que esto esté ocurriendo. Lo verdaderamente escandaloso es que se esté haciendo desde el propio poder del gobierno de un estado, de Chihuahua en este caso, en contra del Estado mexicano y de su soberanía. Esto, sin lugar a dudas, es actuar en contra del Estado mexicano. Es vulnerar su independencia, es exponer su inteligencia, es permitir que intereses extranjeros tengan injerencia directa en decisiones que solo le corresponden al pueblo de México. No hay ningún patriotismo en esto. De hecho, es todo lo contrario. No hay una estrategia nacional. Es precisamente la falta de ella, el entreguismo total a otro país. Es la falta de estrategia, es el dejar que hagan, el dejar que intervengan, el dejar que entren, que penetren, que afecten, que incidan, que invadan. No hay dignidad en esto, hay subordinación. Quieren que la gente lo vea como algo natural, quieren que parezca inevitable, quieren que se acepte como si no hubiera alternativa. Hoy es la torre de Centinela y mañana será cualquier otro nodo estratégico. Y después, cuando el margen de decisión esté completamente condicionado, vendrán a decir que pues así funciona el mundo. No, claro que no. Así funciona el sometimiento. Y lo que se está construyendo aquí no es seguridad, es un andamiaje de intervención consentida, permitida, fomentada. Un mecanismo donde México deja de ser un Estado plenamente soberano para convertirse en un territorio vigilado, condicionado y eventualmente dirigido desde afuera. Y cuando esto se consolide, ya no habrá discurso que lo oculte. No fue una imposición, fue una entrega, tal cual. Y yo quería agregar, antes de pasar a otro tema, quería agregar varias cosas. Uno, ya lo había dicho la semana pasada, una de las cosas que hizo todavía más grave esto fue la entrada ilegal de estos agentes. De los 4, que fallecieron en este accidente, los 2 norteamericanos, uno de ellos estaba en México con un pasaporte falso, o bueno, más bien con una visa falsa. O sea, uno de ellos estaba como diplomático, con estatus diplomático, que lo que hizo no tenía nada que ver con una actitud diplomática tampoco, y el otro estaba con un permiso de turista. Entró a México con un permiso de turista. Eso es gravísimo porque se le dio entrada a agentes extranjeros de la CIA con falsas pretensiones, con fraude, cometiendo un acto completamente ilegal, falseando sus documentos con los cuales estaban en México. Más allá del hecho de que, ya lo dije la semana pasada, la gobernadora y el fiscal del estado los vistió de policías del estado de Chihuahua, lo cual todavía deja
peor a el gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, porque fueron cómplices en este acto completamente ilegal. Lo hace todavía más grave y es algo que ya estaba funcionando. Ahora, ya para terminar, para pasar al siguiente tema, quiero decir lo siguiente. Se trataba de de dos, estos que fallecieron, pero ¿ustedes creen que son los dos únicos agentes de la CIA que están en México, que estaban en México? Pues no, porque el embajador de Estados Unidos en México precisamente proviene de la CIA. ¿Ustedes creen que no hay más en el estado de Chihuahua, gobernado por el PAN, en el estado de Coahuila, gobernado por el PRI, en el estado de Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, por Samuel García? Yo estoy seguro que debe de haber más en situaciones más o menos parecidas, ilegales. También, mi querido Antonio Sotelo, en Jalisco, por supuesto. Yo hablaba ahorita de la frontera, pero sí, tienes razón. Podría haber en cualquier lugar de la República, particularmente en los estados gobernados por la oposición, por el PAN, por el PRI o por el Movimiento Ciudadano. Entonces yo creo aquí que el gobierno tiene todas las bases para poder actuar en consecuencia. En primer lugar, contra la gobernadora de Chihuahua. Quiero decirles que la gobernadora se dio el lujo de no contestarle la llamada a la presidenta de México. ¿Quién diablo se cree esta señora que es para no contestarle? Cuando quiso después ponerse en comunicación con la presidenta pues la mandó al carajo literalmente, y en la reunión mandó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que se entrevistara con él. Ya no le iba a contestar la llamada y no le iba a hablar con ella la presidenta. ¿Quién diablos se cree que es ella para poder negarse a contestar la llamada de la presidenta de México? Entonces, hay varias explicaciones de esto. Una, se subió en un ladrillo y se mareó y se siente más que la presidenta. Otra, siente que la presidenta no es nadie porque ella está en comunicación con Estados Unidos y está simplemente siguiendo los lineamientos, las órdenes de Estados Unidos, que para ella, la presidenta de México, no vale lo mismo que el gobierno o el embajador de Estados Unidos en México, lo cual es gravísimo. Y bueno, pasando al caso del embajador, dice Carla, ¿ya viste que hasta se burló sobre atender la línea roja? No sabía eso, mi querida Carla. La señora no tiene perdón. O sea, realmente yo creo sinceramente que se debe proceder contra ella con toda la de la ley. Yo creo que la presidenta ahí sí que se va a lavar las manos, va a decir que se proceda como se deba. Y si no va todavía con los senadores, que es muy probable que no vaya y que no se presente con los senadores, yo creo que está dejando el campo libre para que se proceda en contra de ella. A ella, y no es exageración, le deberían de caer 40 años. 40 años por lo que hizo, no menos. Es Congreso de Chihuahua, no le juzgo, se la pelaron. El Congreso de Chihuahua, no sé de qué se refiere. Dice, ya salió en una entrevista e hizo mofa al respecto, no tiene vergüenza. Sí, pues no, te digo, mi querida amiga Carla, o sea, esta señora se cree que quien manda es Donald Trump y aquí no manda nadie más que él. Y eso hay que ponerlos en su lugar. Bueno, otra cosa que no sé si les dije la semana pasada, pero ahora se los digo, es que pues salió a relucir la gran traición a la patria, mucho más grave, porque inicialmente la gobernadora tuvo el descaro de mentir y de decir que se trataba de agentes de la DEA coordinados con el gobierno de Chihuahua, lo cual también es un delito, porque ella no tiene ninguna atribución para hacerlo. Pero eventualmente salió a relucir que eran de la CIA, lo cual es todavía peor, porque el que unos agentes de la CIA estén involucrados, sin permiso también, en una actuación de seguridad contra el narcotráfico en México, no solo es ilegal, como sería el caso de la DEA, en donde no se pidió ningún tipo de coordinación ni ningún tipo de permiso, pero la DEA sí se dedica a eso. En el caso de la CIA es algo peor todavía, porque es completamente irregular e ilegal, porque la CIA no se dedica a eso. ¿Saben a lo que se dedica la CIA? Sí,
a tirar gobiernos, a hacer complot para poder desestabilizar a los países de manera con espías, con acciones ilegales, con acciones de espionaje y acciones completamente sin permiso, complotear, hacer acciones para poder desestabilizar países y eventualmente lograr cambios de golpes de Estado, etcétera, en diferentes países. Para eso es que ha servido la CIA siempre, y para eso sirve la CIA. Entonces, aquí ya para pasar al siguiente tema, porque me estoy tardando mucho, les voy a decir lo siguiente. Uno, se debe proceder contra Maru Campos, no hay de otra. O sea, yo creo que aquí sí realmente se debe sentar un precedente, porque si no se hace, si el gobierno no actúa, si el sistema de justicia mexicano no actúa, entonces les mandará un mensaje tanto al gobierno de Estados Unidos como a los gobiernos de oposición de que no pasa nada, de que pueden hacer eso y pueden seguirlo haciendo. Y al gobernador de Nuevo León, al gobernador de Coahuila y al de Jalisco o a cualquier otro, les van a mandar un mensaje de no pasa nada. Si lo han estado haciendo, pueden seguirlo haciendo de manera completamente impune y nada les va a pasar. En cambio, si se hace algo, se les va a poner un alto. Ahora, se debe investigar cuáles son los demás personajes de la CIA que están en México, cuáles son todos los demás agentes que estén ilegalmente en México, que hayan entrado sin permiso, y correrlos de inmediato del país, en cualquier estado de la República. Y la otra, antes de pasar, ya me estoy tardando mucho, pero correr al embajador. Esto es suficiente razón, esto es completamente justificado, no nada más para una nota diplomática, es pedir la cabeza, pedir la remoción, pedir el retiro del embajador de Estados Unidos. No hay medias tintas, no hay de otra, en serio. O sea, tiene las cartas en la mano Claudia Sheinbaum, de verdad, tiene todas las cartas en su mano. El acto fue completamente ilegal, completamente en contra de la diplomacia, completamente en contra de las atribuciones que tiene el gobierno de Estados Unidos, el embajador, para poder actuar en México. Así que se debe de proceder contra los responsables y dejar un precedente. Y punto, no hay de otra. Ojalá lo haga la presidenta, ojalá lo haga el gobierno de México, porque no puede permitir que no pase nada. Y que valga madre todo. O sea, el tratado comercial, pues que valga madre. Es que no importa. No puede haber miedo en actuar en este sentido, en esta ocasión, porque se sentaría un precedente muy malo para que todos los que estén comploteando contra el gobierno de México persistan en lo mismo y insistan y eventualmente lo logren. Entonces hay que actuar muy drásticamente en este aspecto. Bueno, vámonos. El atentado, ¿real o un montaje? Bueno, ya lo dijimos, todos nos damos cuenta. Yo creo que no me va a dar tiempo para pasarlo todo, pero ahí les va. No estoy de acuerdo con la solución que quiso encontrar Cole Thomas Allen, un profesor californiano de 31 años, al problema Trump en Estados Unidos. Porque no se trata solo de quitar del camino a Trump, sino al trumpismo. Debe ser absolutamente derrotado dentro de la ley y mediante la acción política para que sus herederos no continúen su ruta de destrucción, su ruta fascista de destrucción, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. ¿De qué sirve darles un mártir que quien se compara con Dios ascienda a un cielo vicioso para servir de inspiración y ejemplo? ¿De qué sirve? Trump ya va en caída libre y hay que dejarlo arrastrar a los suyos al abismo. Dice José Miranda, lo pusieron y lo chingaron. Sí, igual y sí. El fracaso de Allen, aparente fracaso, porque habría que ver, en serio, si fue un montaje, les digo, y como decía al principio, pero vamos a suponer que no. Ahorita vamos a suponer que no lo fue, que fue real, y estamos suponiendo eso antes de ir al caso de un montaje. Bueno,
El fracaso de Allen, por otro lado, puede haber sido su mayor éxito, porque no mató a nadie, bueno, no desvivió a nadie, a quien puedan heroificar, a quien puedan convertir en héroe. Pues no pueden convertirlo porque falló y no lo logró, porque no lo desvivieron tampoco a él mismo, al mismo Allen, no lo desvivieron. Y por lo tanto es posible que reciba una sentencia adecuada a sus delitos, en lugar de una que se ensañe con él, al no lograr lo que se supone que esperaba lograr. Y porque también dejó un manifiesto, al hacerlo, aparentemente, dejó un manifiesto muy interesante que lo revela como una persona dispuesta a sacrificarse por el bien común, como el que no pasa al lado de una injusticia y hace como que no la ve, como el que la Virgen le habla, como el que es capaz incluso de reírse de sí mismo y del problemón en el que se va a meter, y además pedir que los chicos, que los jóvenes de Estados Unidos vayan a la escuela sin seguir sus pasos. De su escrito, se los vamos a relatar ahorita, el escrito de él destaca lo siguiente. Ahí les va lo que este señor Allen escribió. Les digo, no voy a entrar en la polémica ahorita no voy a entrar, se lo vamos a dejar para mañana, ¿les parece? De lo del montaje, de lo que todo fue planeado, ¿no? Y que fue artificial y que no fue real y todo. Ahorita vamos a ver lo que dijo este señor Allen, lo que escribió. Dice Bilu, el tren Felipe Ángeles es hermoso. Al Felipe Ángeles, el tren al Felipe Ángeles se inauguró ayer. Sí, no tengo esa nota ahorita, pero por ahí lo vi. Es importante. Hay un video por ahí que no lo vi completo, de un youtuber que hablaba maravillas. Me gustaría verlo, a ver si lo puedo rescatar, ese video. Pero sí, dicen que es una cosa hermosísima el tren al AIFA. En fin, ahí les va lo que dijo este señor. Explica que actúa porque es su responsabilidad en su carta, y sin decirlo la extiende a sus compatriotas. Dice él: soy ciudadano de Estados Unidos de América. Las acciones de mis representantes, o sea, el gobierno de Estados Unidos, me involucran, y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. Él define quiénes son sus objetivos. Dice: funcionarios de la administración Trump por rango, empezando por Trump mismo y excluyendo explícitamente a Kash Patel, el director del FBI. No explica por qué, pero creo que le acaba de tumbar la carrera. Digo, a final de cuentas con eso le tumbó la carrera ya estaba tumbada realmente. Creo que lo iban a quitar. A Kash Patel lo iban a quitar del FBI. Servicio secreto, dice él, continúa él, dice, el servicio secreto solo si es necesario y de manera no letal. Huéspedes, seguridad del hotel y otros no. Él en su carta rechaza causar daños colaterales. Dijo: para minimizar las bajas, también usaré, dijo él en su carta antes de hacerlo, perdigones en lugar de balas. Tienen menor penetración a través de las paredes. Él dice, utilizó perdigones deliberadamente para minimizar las bajas colaterales, insisto. Describió también la seguridad del servicio secreto como una verdadera locura y afirmó haber entrado al hotel el día anterior registrándose con varias armas sin ser detectado. ¿Ustedes creen eso posible? ¿Ustedes creen que eso es realmente factible? Que alguien se haya metido al hotel, se haya registrado en el hotel con armas desde el día anterior. Claro, lo pudo hacer, dice él, pues porque lo hizo el día anterior y nadie se preocupó por eso. ¿En serio? Con toda la seguridad que tienen normalmente los presidentes de Estados Unidos, ¿ustedes creen que lo hubieran permitido? ¿Que no hay registro de eso? Bueno, en fin, ya me estoy adelantando. Mañana lo voy a analizar a detalle. Trump está diciendo que Allen odia a los cristianos, pero todo indica que es lo contrario, y agradece a su familia de iglesia en su carta y pone límites
al principio de poner la otra mejilla. Él dice, la pones cuando el oprimido eres tú. Ponerla no cuando el oprimido es otro, es complicidad. No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin un juicio. No soy un estudiante que murió en una explosión sin juicio. Ni un niño que murió de hambre. Ni una adolescente, pues, abusada por los muchos criminales de esta administración. Él finalmente comparte lo que siente antes de cometer el llamado atentado. Dice él, es horrible, me dan ganas de vomitar, no lo recomiendo en absoluto, sigan estudiando, chicos. Se cruzó la línea. El mensaje, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Creo que me adelanté el siguiente tema. Permítanme tantito. Ok. Bueno, eso lo vamos a dejar para mañana porque ya son 7:23. Permítanme un momento. Ok. Un momentito. En fin. Bueno, pues esto ha sido todo. Realmente no me quise meter ahorita en el asunto porque hay un video que tengo por ahí que lo voy a analizar y se los voy a presentar mañana. O sea, los pormenores de una situación de varias situaciones que se vieron en este disque atentado, que hacen ver, de alguna forma, pues que no se trató de eso. Que, pues es evidente que pensar, creer, darse cuenta que fue algo premeditado, algo planeado, muy probablemente para distraer la atención, como lo decía por ahí un compañero anteriormente, al principio del en vivo, distraer la atención de lo que está pasando, de la derrota que tuvieron los Estados Unidos en Irán, y para concentrarse en otro rollo y al mismo tiempo pues aprovechar para dejar a Trump como una especie de mártir. Pero pues no. Y bueno, en esto hay que reconocer que Trump ganó la elección, la última elección, y ahora es presidente, porque en campaña pues hubo un atentado bastante polémico contra él, que luego de este atentado casualmente pues él ganó las elecciones, unas que no parecía como que las fuera a ir ganando, no parecía como que tuviera una ventaja muy importante, pero este disque atentado, pseudo atentado, le ayudó para poderse, haciéndose la víctima, haciéndose el héroe, digamos, el sobreviviente o lo que sea, ganar la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, hay ciertas cuestiones que por ahí vi, ya se las voy a platicar mañana, pero bueno, ya no me da tiempo el día de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Voy a ir saludando a algunos, a ver si me da tiempo antes que me pongan el relojito. Gracias Francisco Bauti, gracias Roberto Guerra, gracias Guillermo Reyes, gracias a Pepe Luis Sualil, gracias a mi favorito, gracias a Abdulia, gracias a Jesús Reynoso, gracias también a Otero, gracias por ejemplo también a Pedro Domínguez, José Rafael, mi tocayo. Espero que todos ustedes que son ya estrellas emergentes de este canal, mis queridos Pedro Domínguez, José Rafael y todos los Otero, todos los que menciono, William Cruz, Félix Herrera, ojalá si no lo han hecho ya se hayan suscrito al canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver los videos de días anteriores ya grabados. El del día de hoy lo voy a poner, si no lo han visto completo lo pueden ver, si no vieron alguno de días anteriores por ahí pueden verlo, y pues ojalá vayan allá, suscríbanse, no hay ningún problema, está bastante fácil, es gratuito, y pues ya con eso pues son parte de esta comunidad, no solo aquí en TikTok sino ya también en YouTube. Gracias también a Roger Gómez, igual te digo lo mismo, a Eva BP65 también, gracias a La Tóxica, gracias a Milu que nos dijo que el tren Felipe Ángeles ya al Felipe Ángeles de la Ciudad de México está muy bonito. Perfecto, gracias por el dato y creo que lo vamos a pasar por el día de mañana, quizás damos un dato de eso, un poco más detallado. Cigarrón también, muchas gracias, a Pelado, muchas gracias a Francesco, muchas gracias a Frank Nielsen, gracias a JM García, muchas gracias a Ramón Nava, muchas gracias a Héctor García Jiménez, a Lince 319, a Emperatriz, muchas gracias a Alexander José Peralta, muchas gracias a
mi queridísimo y gran amigo José Miranda, como siempre. Muchas gracias a mi querido Antonio Sotelo, muchas gracias a Juan González, muchas gracias a lo que te motive. Gracias por decir que fue un montaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo que dar toda la información, leer los dos lados, las dos historias, las dos versiones. Eugenio López, gracias. También a Álvaro Perdomo, muchas gracias a Milu, gracias a José Falain, muchas gracias a lo que te motive, ya lo había dicho. Correo lo dice, gracias Antonio, muchas gracias a Laura, muchas gracias al Orgullo de México, muchas gracias a User 2186, gracias a Lumis, muchas gracias a Francisco López, muchas gracias a Carla G, muchas gracias a Milu, ya te había dicho, muchas gracias a Narváez 59, a Jorge Paz, muchas gracias a Beto, muchas gracias a JM García, creo que te había dicho también, muchas gracias a Julio Landaeta, muchas gracias a Gabriel Solano, muchas gracias a Antonio Nava, muchas gracias a Carla, muchas gracias por tu comentario, mi querida Carla G, muchas gracias. Y ojalá ya te hayas suscrito igual que todos los demás al canal de YouTube. Héctor Collado, muchas gracias a Omar Guades, a Teresa Gutiérrez, que te estás conectando por ahí, muchas gracias a 7698, muchas gracias a Tadeo Hernández, muchas gracias a Carla G, ya te había dicho, creo. Muchas gracias a, ya no veo nada, se me está nublando la vista por el calor, a Emma Rodríguez, muchas gracias a Rosita, muchas gracias a Daryl Reyes, a Pegasito, muchas gracias a Edwin Robles, a Gil, muchas gracias a Héctor Collado, a Aurora Ar35, muchas gracias a Belia 1965, ojalá ya te hayas suscrito, mi queridísima amiga nueva aquí en este canal, al canal de YouTube, ojalá, y te esperamos para que te suscribas, mi querida amiga Irma Castillo, muchas gracias a Cheo, gracias a mi queridísimo amigo Marco, muy puntual acá en el chat, ayudándonos en el chat, mi querido moderador, gracias amigo por tus regalos también, Raúl Isuño, muchas gracias a User 8654, muchas gracias a Antolina Jaques, muchas gracias a José Luis Céspedes, muchas gracias al Gato Negro, te había saludado, gracias. Muchas gracias a David, muchas gracias a Margarito López Mos, muchas gracias a Julio César Altamirano, gracias a Los Potros, a Manuel, muchas gracias a Edgar Pantoja, a Gabino Inciso, muchas gracias a Gustavo, muchas gracias a Rocky, muchas gracias a Macías Pita, muchas gracias a Luigito, muchas gracias a Miguel Chacón, a Julián Sanfeliz, muchas gracias a Pati María 5, a Estela Galván, muchas gracias a Wilio González, muchas gracias a Güero G 1922, muchas gracias a Sabasi Alio por seguirme, gracias. Sebasi Alio, ojalá te hayas suscrito, mi querido Sebas, al canal de YouTube. Si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas. User 4135, gracias. Antonio Reséndiz, gracias. Rodolfo, gracias. Modesto, muchas gracias. A Morena de Dios, muchas gracias. A Oscar Iván Paz, muchas gracias. A José Luis Frank, muchas gracias. A Sergio Sepúlveda, muchas gracias. A Abel, muchas gracias. A Carmelo Díaz, a Efraín Mejía, muchas gracias a Laura Leticia, muchas gracias a Eugenio Joam, muchas gracias a Alberto del Valle, gracias a Sergio Sepúlveda, muchas gracias a Fabián Tobar, a USA 5765, muchas gracias a Rubén Mayer, a Pacho Burbano, muchas gracias a, ¿quién más está por aquí? Leonel B, también a Tan Tarik Haddad, a Tesoro Chávez, muchas gracias a Avi, muchas gracias a Gumercindo Vera, muchas gracias a Salvador Hernández, ya creo que no puedo irme para atrás más, no, ya no puedo irme para atrás. Bueno, ya los saludé a los más que pude, ya no me pude regresar al principio de los chats. Sergio Martín, muchísimas gracias, mi querida estrella emergente de este chat. Teresa Gutiérrez, muchas gracias por ahí. Adelfo Romero, gracias ahí a todos mis queridos amigos. Javier también, Comelodito, muchas gracias. Roberto Guerra, Guillermo Reyes, muchas gracias por allá. Pepe Luis Sualil, mi favorito, y Abdulia, creo que ya los saludé a todos. Jesús Reynoso, creo que ya están todos. Bueno, se me nubló la vista por el calor, qué bárbaro.
Gracias, amigos, por toda su paciencia. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos, mañana a las 6:30, ya sabes que tienen una cita aquí con nosotros. Espero que la pasen muy bien el resto de este día y bueno, pues esperemos darles la información que sea más contundente, que sea más prudente, que sea más analítica, que contribuya más a la situación del análisis de todo lo que está ocurriendo en México y el mundo. Blanca G, gracias por unirte, amiga, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Esteban Castillo, a JDH Franco, todos gracias a lo que están llegando por ahora. Ya por ahí me pusieron el relojito, ya no voy a poder ver a nadie de ustedes que están conectándose. Pero bueno, pues esperamos unos minutitos a que se consolide, a que se acabe este programa. Y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros este día, con toda esta información que, pues la verdad, es bastante, tanto nacional, con todo lo que está pasando en relación a esta cuestión de Chihuahua, esta cuestión de la bestialidad, la insolencia, la falta total de respeto, la traición a la patria de estos panistas. Y les digo yo, se dejaron desnuda, descobijada a Maru Campos, porque en el colmo del cinismo de los panistas, pues ellos la echaron de cabeza al decir, ellos fueron los que dieron a conocer que se trataba de agentes de la CIA. O sea, imagínense nada más que primero mintieron al decir que eran policías, los del gobierno de Chihuahua, que eran agentes de la DEA y que había convenio con el gobierno de Chihuahua, cosa que es completamente ilegal y que no pidieron ningún permiso al gobierno federal, como procedía en una cuestión de cooperación para pues la cuestión de capacitación o cualquier otro tipo de operativo, cualquier cuestión, se tiene que pedir permiso al gobierno federal. No lo hizo el gobierno de Chihuahua. Bueno, no solo eso, mintió, porque dijo que era de la DEA, cuando en realidad eran de la CIA. Y esto vino a relucir cuando el mismo PAN, valiéndoles queso, dijeron, no, son agentes de la CIA. Como si fuera bueno, como si fuera normal, como si fuera aceptable. Y esto es completamente un acto deliberado de traición a la patria. Es un acto completamente consentido en donde se reconoce el delito de traición a la patria de parte del gobierno del estado de Chihuahua. Y los cínicos panistas dicen todavía un discurso por ahí del presidente del PAN es, si van contra ella, pues van contra todos, ¿no? O sea, como diciendo, pues enciérrenos a todos porque pues pensamos lo mismo. Es ahí donde parece que como que Benito Juárez se quedó corto en el Cerro de las Campanas. Realmente son un lastre para el país, son una cuestión horrible. Más allá de ideologías, más allá de líneas políticas, más allá de pensamiento de un tipo o de otro, no se justifica esto. La traición a la patria debería de castigarse, ya no como en el Cerro de las Campanas, pero bueno, por lo menos con la cárcel. La señora debería estar siendo condenada a 40 años, fácilmente. Y el embajador, lo dije hace rato, el embajador debía ser corrido de México de inmediato. Que quede claro, hay justificación constitucional, justificación legal, justificación internacional, de diplomacia internacional, para poder proceder contra el embajador de Estados Unidos. Y constitucional a nivel local, a nivel nacional, para proceder con la gobernadora, con el fiscal de Chihuahua, con el secretario de Seguridad de Chihuahua. Hay justificación plena para proceder contra ellos. No hay medias tintas. Yo ahí sí creo que cometería un gran error la presidenta de México, y lo digo sinceramente, yo me atrevo a adelantarlo, espero que no se confirme esto, pero creo que si lo hace, si consiente esto la presidenta de México, si no hay un precedente con esto y no se procede en contra de ellos, de todos ellos, se sentará un muy mal precedente, a diferencia de que si se hace, se les pondrá un alto. Toda proporción guardada, cuando Benito Juárez le mandaron cartas de Europa, Víctor Hugo, un gran poeta francés, le mandó, entre muchos otros, la realeza europea, le mandó cartas pidiendo por la vida de Maximiliano. Pues no estuvieron dispuestos quienes hicieron el juicio de Maximiliano a concedérsela. ¿Por qué?
Porque hay gente que dice que es que debieron haberle perdonado la vida. No, tenía que haber un precedente. Ese precedente que se sentó en la ejecución de Maximiliano sirvió de base para que nunca más hubiera una intervención militar extranjera de Europa en México. Si no se hubiera hecho, yo no descartaría que otro país hubiera intentado lo mismo. En fin, estoy divagando, estoy haciéndolo un poco el símil, pero se tiene que sentar un precedente con esto también, porque si no, va a haber consecuencias malas para el país. En fin, nos vemos mañana.